Muy buenos días. En esta ocasión hablaremos acerca de la economía de la complejidad y de algunos subtemas de los cuales se derivan. El primer tema serían los elementos centrales. Pero básicamente nos dice que la economía de la complejidad es el estudio de los sistemas económicos como sistemas complejos. Es decir, estos son sistemas que consisten en individuos que se interaccionan y cambian sus acciones y estrategias debido al resultado que producen mutuamente. También los economistas de la complejidad estudian el surgimiento de estructuras y cómo éstas se desarrollan patrones dentro de la economía. Un ejemplo sería desde la crisis financiera de 2008, cuando los modelos de equilibrio no tenían mucho que añadir en términos de orientación política, sobre todo. Aquí ha habido un interés creciente en utilizar ideas de esta economía de la complejidad. El otro subtema son los términos, análisis y la concepción de la economía. Bueno, en este sistema, los patrones económicos como el crecimiento económico y otro factor como la inflación vienen a clasificarse en un comportamiento colectivo que se observa en sistemas macroscópicos, es decir, a una escala humana. Y estos no se pueden deducir reduciéndolos a elementos microscópicos. La economía es cambiante, de modo que se generan dos razones específicas. La primera nos hace referencia a la incertidumbre y la otra habla acerca de lo que son las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de la tecnología. Esta incertidumbre fundamental aborda diferentes agentes económicos que tratan de entender, por ejemplo, problemas mediante suposiciones. El segundo punto, la innovación tecnológica. En cambio, este factor es importante ya que contribuye al estado de flujo permanente dentro de un sistema económico. Es decir, la naturaleza de la innovación es tal que el desarrollo tecnológico le permite tener un desarrollo mayor. Dicho esto, el estado de flujo es a menudo relativamente estable, por lo que necesitaría mantenerse en una comparación. Por tanto, podría aproximarse a un estado de equilibrio. Otro aspecto, otro punto a tratar es el ontológico. Nos dice que la ontología es la forma en que los estudiosos de la economía, de la complejidad, perciben a la economía, y este es altamente compatible con conceptos, por ejemplo, de sistematización. Los sistemas económicos complejos se superponen sobre otros sistemas complejos. Esa sería básicamente la idea, pero no siempre funciona de esta manera jerárquica. Más bien, estos sistemas superpuestos se pueden describir como una anarquía. En el nivel micro, los actores se consideran racionalmente limitados. Esto quiere decirnos que su racionalidad está limitada por un manejo basado en las decisiones que nosotros tomamos, en las limitaciones cognitivas del actor y también del tiempo que es disponible para tomar estas decisiones. En estos tres niveles el tiempo juega un papel determinante debido a que la dependencia del camino, todos los estados de los sistemas económicos dependen de sus estados pasados. Dentro de la economía de la complejidad podemos hablar de un subtema que es la epistemología, en la cual nos dice que los economistas de la complejidad aún no tienen un acuerdo sobre cómo se debería comprender el complejo sistema que éste maneja, y por lo tanto identificamos dos grupos, uno modesto y otro optimista. En el caso del grupo modesto, nos dice que debido a la complejidad de la economía, es imposible inducir leyes económicas que sean universalmente válidas, y por ello los economistas de la complejidad deben basar sus explicaciones mediante el uso de mecanismos, y por ello sus modelos deben ser juzgados por la capacidad que estos posean para generar pautas comunes. Y en primer lugar, el número de variables distintas para explicar un fenómeno económico complejo es a menudo muy grande, por lo que resulta prácticamente imposible comprenderlo. En segundo lugar, la incorporación de sistemas complejos puede dar lugar a interacciones sorpresivas que no fueron predecidas anteriormente por los modelos económicos.
Y finalmente, muchos de estos sistemas de este tipo muestran sensibilidad en las consecuencias iniciales, por lo que lanzan como consecuencia que dichos modelos no puedan calibrarse a las condiciones iniciales y que sean correctas para producir pronósticos útiles. De esta manera deducimos que la economía y otras ciencias sociales son muy diferentes de las ciencias duras, ya que las ciencias duras se ocupan de fenómenos que a nuestro punto de vista son muy simples para resolver. Por otra parte, el grupo optimista de la economía de la complejidad argumenta que sus modelos económicos deben ser juzgados por su capacidad predictiva. Esto se desprende naturalmente del razonamiento de que la economía de la complejidad es una teoría económica en un nivel fuera del equilibrio más general. Los autores Farman y Foley sostienen que con los modelos actualizados de la economía de la complejidad sería posible explorar cuantitativamente sus consecuencias en los escenarios de políticas a escala macroeconómica, pero la mayoría de los seguidores de esta postura afirman que dichos modelos solo pueden producir con fiabilidad pronósticos condicionales, y dichos pronósticos se entrelazan y relacionan directamente a las dos variables que estos sostienen. Otro tema del que se habla dentro de la economía de la complejidad es la metodología. Esta nos habla sobre los métodos usados por los economistas de la complejidad, que son usados para comunicar sus teorías y observaciones. Estos tienen la característica de ser bastante formales, y para documentar formalmente los patrones utilizan una amplia variedad de métodos empíricos, es decir, el uso de métodos basados en la experiencia y la observación. Para formalizar las teorías que se utilizan para explicar estos patrones, se usan una amplia variedad de técnicas que son de modelado matemático. Y estos tipos de modelos son populares ya que son capaces de capturar el comportamiento del fenómeno fuera del equilibrio. En el caso de la ideología y objetivos políticos, los economistas de la complejidad persiguen un deseo de mejorar el sistema económico. Esto lo hacen por medio de un análisis para intentar comprender de mejor manera dicho sistema con el fin de poder intervenir dentro del mismo. Aunque algunas veces lo que quieren en realidad es concluir en el hecho de que la economía es un sistema demasiado complejo como para que cualquier forma de planificación funcione sobre este, y por el contrario, podría resultar contraproducente ya que esto atrae a la derecha y se puede vincular al grupo modesto que ya mencionamos anteriormente. Dicho esto, los economistas de la complejidad actuales son muy diversos y no se adscriben claramente a ninguna ideología en particular, ni siquiera las que ya han sido reunidas en los grupos optimista o modesto. Continuando con otro tema de lo que es la economía de la complejidad, tenemos los debates y análisis actuales. Nos dice que los economistas prominentes de la complejidad están tratando de convencer a los economistas para que amplíen sus análisis más allá de las expectativas racionales, el agente representativo y el enfoque en el equilibrio. Dicho esto, hay algunos debates interesantes entre los economistas de la complejidad. Esto incluye la diferencia con respecto a la economía dominante. En segundo lugar, el papel y los límites de los modelos matemáticos. En tercero, tenemos la cantidad apropiada de complejidad del modelo. En cuarto, el uso de protocolos de descripción de modelos. Quinto, la manera de validar los modelos. Otro subtema es la delimitación, escuelas secundarias, otras disciplinas, otras teorías económicas. La economía de la complejidad adopta un enfoque metodológico, es decir, posee una estructura para llevar a cabo un plan de investigación. Esto la hace compatible con la mayoría de las otras escuelas de pensamiento económico no convencionales, especialmente la economía austríaca, conductual, ecológica, evolutiva e institucional. Otro subtema a tratar es la delimitación con respecto de la corriente dominante. Al pensar en la economía, la ontología, los economistas convencionales han llegado a depender en gran medida del concepto de equilibrio. La principal diferencia entre la economía de la complejidad y la economía convencional es el enfoque en los patrones de equilibrio y estáticos, que no requieren más ajustes de